su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se Antes de pasar al mensaje, a la palabra una vez más, pido que los pequeñitos no hagan, traten de no hacer tanto ruido, se mantengan en silencio y que cada uno de nosotros pues estemos atentos al mensaje. De antemano le damos la bienvenida y saludamos a quienes nos escuchan una vez más y nos ven a través de la pantalla. Dios te bendiga y pues nos da gusto poder tener el privilegio una vez más de compartirles la palabra, de compartirles un mensaje. Buscamos que cada uno de ustedes esté atento. Hace 8 días Dios nos habló maravillosamente sobre cómo tener un hogar cristiano, o al menos los requisitos para tener un buen hogar. Y hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas de una manera personal. Para poder comenzar con este mensaje, quiero contarte una historia a manera de introducción. Quiero que tú imagines, las hermanas, que ustedes imaginen que son unas princesas y que asimismo los hermanos se imaginen que son príncipes, que viven en uno de los mejores palacios. Estás vestido de la mejor forma, tu ropa está hecha con la mejor tela, ha sido creada por el mejor diseñador. En el caso de las hermanas, la joyería y el maquillaje que ostentas es de los más caros del reino. Y eres la hija única de este gran rey. Vives en este palacio y tienes una gran riqueza, una gran belleza además, tanto los hermanos como las hermanas. Cada quien imagínense como princesa, como príncipe. Así que al pasar de los años, desde que tú eras niña, desde que tú eras niño, estás acostumbrado a gozar de las riquezas, a gozar de los lujos, a gozar de esa hermosura que tú posees, tanto por lo que vistes, por los accesorios que traes, y además que tu belleza natural, que tu rostro realmente expresa esa hermosa belleza. Eres un actor de Hollywood, bien pagado, digno de ganarte un Oscar. Imagínate así, por un momento, solo imagínate. Pero en algún momento de tu adolescencia, comienzas a confiar y a abusar de aquellos privilegios que ostentas. Sientes que tú te los has ganado, sientes que son tuyos, sientes que nadie te los va a poder quitar y de alguna manera comienzas a usar esa hermosura que tú tienes para compartirla con quien menos es indicado, con los enemigos de tu padre, el rey. Comienzas a utilizar esa hermosura, tanto la física como lo que vistes, lo que ostentas, y lo compartes con aquellos que son enemigos del rey, de tu padre. Pero sientes que esa riqueza es tuya por derecho. Sientes que te la has ganado a pulso, sientes que la mereces y por eso haces lo que haces. Y de alguna manera tienes esa seguridad de que papá nunca se va a enterar de que malgastas lo que él te da, que malgastas los recursos, que perviertes tu hermosura con quienes no deberías. Y sientes que tienes la riqueza asegurada y la hermosura asegurada. Pero en algún momento, entre tu rebeldía, paseas por los jardines y observas a tu padre, el rey, y recuerdas en ese momento que la riqueza que ostentas, que la hermosura que tienes, no te pertenece a ti propiamente, sino que es de tu padre. Es de tu padre. Tu padre te la permite a ti, pero de alguna manera no es tuya. Aún no lo es. El rey tiene la autoridad como padre y como rey de darte más riquezas o en su defecto de quitártelas si así él lo decide. Entonces tú comienzas a medio reflexionar. Tu padre se da cuenta de lo que has hecho, sabe que te relacionas con las personas con quienes no deberías, que has despilfarrado sus riquezas, que has pervertido tu hermosura, así que decide quitarte todo por un momento para darte una lección. En tu caso no sé cómo te sentirías, tú princesa, tú príncipe que hoy me escuchas, según la ilustración que te conté. Pero esta historia refleja el ejemplo de Israel. El ejemplo de Israel, mencionado en Ezequiel capítulo 16, versículos 14 y 15.
La Escritura nos dice de la siguiente manera respecto a Israel. Dios hablando a través del profeta y dice: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque tu hermosura era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y asimismo derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. El Señor otorga una sentencia muy fuerte a Israel, a su nación, a la niña de sus ojos, a su escogido, a su nación santa, a su pueblo santo, y le dice: a lo largo de los primeros versículos de Ezequiel 16 se otorga una hermosa parábola o metáfora matrimonial, en donde Dios se compara a sí mismo con alguien similar a un hombre que miró a una bebé que se encontraba tirada en el campo, ensangrentada, no le habían cortado el cordón umbilical y que estaba obviamente en esa condición destinada a la muerte. Pero dice la Escritura que Dios es así como encontró a Israel. Con esa metáfora lo explica. Y él menciona que le dio vida. La Biblia menciona, Ezequiel menciona que Dios le dijo a ese bebé: vive. Cuando estabas en tus sangres, Dios te dijo: vive. Y entonces viviste. Pasaron los años, dice la Escritura que ese bebé había logrado crecer. Y en la metáfora de la nación, al ser femenina, se le atribuye a una mujer, a una bebé, a una niña. Y que en algún momento esta niña creció y se volvió sumamente hermosa y llegó a la edad de la adolescencia, a la edad en la que estaba ya lista para poder casarse, a tal grado que se le da la característica de una niña hermosa en tiempo de amor, una mujer cuyos pechos ya se habían formado, dice Ezequiel, y entonces volví a pasar junto a ti, dice Dios. Y cuando vi que tu tiempo era tiempo de amores, es decir, que estabas lista para casarte, extendí mi manto sobre ti. Una versión dice: extendí mis alas sobre ti y te cubrí. Esto habla acerca del pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. La primera vez cuando Dios encuentra a esa bebé tirada en el campo, tirada en el suelo, destinada a morir, está hablando de cuando Dios le sale al encuentro a Abraham. Si Dios no le salía al encuentro a Abraham y Sara morían sin descendencia, sin dejar ningún legado en la tierra. Pero Dios sale y les dice: vive, yo te haré padre de naciones, Abraham. Después pasa todo lo que pasa: Abraham, Isaac, Jacob, las 70 personas que conformaban la familia de Jacob, entra a Egipto, pasan 400 años de esclavitud, y cuando Dios entonces vuelve a visitarlos, es para sacarlos de Israel, porque estaban desnudas, la nación estaba desnuda. ¿Se habían multiplicado durante estos años? Sí, pero no tenían nación, no tenían territorio, no estaban civilizados, eran esclavos, sin identidad, sin utilidad. Así que Dios extiende su manto, dice, extiende sus alas, los saca de ahí y entonces los reviste de toda clase de hermosura. Dios le otorga a Israel, dice, volviendo a la metáfora matrimonial, dice: yo te otorgué la mejor vestimenta de la época. Te vestí, te calcé de tejón, dice la Escritura, te vestí de lino, de púrpura y de seda. Asimismo, fui yo el que puso brazaletes en tus brazos, collares en tu cuello, aretes en tu nariz, e incluso puse zarcillos en tu nariz. Una cosa hermosa lo que Dios menciona que hizo con Israel. De ser alguien que estaba desnuda y sin nada, dice Dios: yo te otorgué todo. Te di el vestido mejor, te di ornamento maravilloso, y asimismo tu renombre salió por todas las naciones. Tu fama se extendió, dice el Señor. Pero tú confiaste en tu hermosura, le dice el Señor. Confiaste en tu hermosura y la usaste para prostituirte. Lo que yo te entregué a ti para que fueras para mí, lo usaste con otros. Esa es la ilustración. Por eso te contaba aquella historia. Y hoy es preciso analizar lo que le sucedió a Israel en esta historia. Es preciso que tú y yo nos preguntemos: ¿qué le pasó a Israel por haber recibido esa hermosura, por haber recibido fama a través de esa hermosura, y que la hermosura debió traer algo a su vida, pero no lo trajo? Es por eso que hoy quiero hablarte acerca del ejemplo que nos brinda Israel con respecto a esta hermosura. Porque cualquiera de nosotros puede caer en el mismo problema, en el mismo error de la nación.
Vamos a ver cuál fue el problema de Israel a lo largo del mensaje. Y esperemos que si tú estás haciendo lo mismo, o si aún no lo haces, es una advertencia este mensaje. Pero si lo has hecho, es un llamado rápido a arrepentirte, porque las consecuencias pueden ser fatales. Quiero hablarte entonces de el ejemplo que Israel nos brinda sobre la hermosura que Dios le otorgó. Primeramente, vamos a hablar de tres cuestiones, tres aspectos importantes, tres enseñanzas que Israel nos da con respecto a esta hermosura. La primera enseñanza es que la hermosura es de Dios. Lógicamente, la hermosura es de Dios. Lo segundo es que la hermosura trae renombre. Y lo tercero es que la hermosura debe traer algo a nuestras vidas, a nuestra mente. Y vamos a analizar estos tres aspectos, estas tres enseñanzas, con el ejemplo de Israel en los versículos que yo te leí al inicio. Ezequiel capítulo 16, versículos 14 y 15. La primera enseñanza que nos brinda el ejemplo de Israel es que la hermosura es de Dios, únicamente, mis hermanos. La hermosura es únicamente de Dios. Te mencioné en la introducción que nuestro Dios extendió sobre Israel primeramente su misericordia, porque la compara con un bebé que estaba tirado en el camino y que si nadie ponía atención y cuidado en ella, esa bebé estaba destinada a morir. Dios primeramente extendió su misericordia sobre esta nación. Además de extender su misericordia, le extendió promesas por medio de un pacto. El pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Moisés cuando ya posteriormente Israel sale de Egipto y es llevado al monte Sinaí. Dios les otorga las leyes, el famoso decálogo, los 10 mandamientos. Dios le otorga promesas a través de este pacto. Es como un acta matrimonial. Vas a ser únicamente para mí, me vas a servir a mí, me vas a adorar a mí, y a cambio yo te otorgaré mis bendiciones. Serás bendito en la tierra, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus animales, el fruto del ganado. Serás de bendición. Dios otorgó misericordia a Israel, Dios otorgó promesas a Israel, y asimismo Dios otorgó fidelidad a Israel a través de sus pactos. Dios fue fiel al pacto que hizo con Abraham. Luego lo reafirmó con Isaac, lo volvió a reafirmar con Jacob y a su debido tiempo lo estableció con Israel por medio de Moisés. Entonces, tres cosas vemos que Dios otorgó a Israel. Otorgó misericordia, promesas y fidelidad. Yo pregunto, ¿Israel merecía la misericordia de Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿La nación de Israel merecía la misericordia de Dios? No la merecía. ¿Israel merecía las bendiciones y las promesas que Dios le dio? Tampoco. De igual manera, Dios tenía la responsabilidad de ser fiel. O sea, ¿Israel merecía la fidelidad de Dios? Tampoco. Entonces, la hermosura de Dios, expresada en la misericordia, las promesas y la fidelidad que le otorgó a Israel, en términos sencillos es la gracia. Dios derramó su gracia sobre Israel, tuvo misericordia de aquella nación y le permitió volverse realmente una nación numerosa. Dios le dio promesas a esa nación, le otorgó una tierra prometida, permitió que se multiplicaran, les dio una ley, les dio bendiciones. No lo merecían. Dios asimismo fue fiel a los pactos que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con la nación de Israel. Dios hasta la fecha sigue siendo fiel con Israel. No lo ha desechado. Toda la hermosura de Dios, cuando hablamos de la hermosura de Dios, hablamos de la gracia de Dios. Es meramente divina. Nadie la merece, nadie la puede ganar, nadie puede decir, yo me la gané a pulso, me lo merezco. No. La gracia de Dios es la hermosura de Dios que se derrama sobre nosotros. Y la gracia es únicamente de Dios, no de nadie. Esa es la primera enseñanza. El libro de Ezequiel, el capítulo 16 de Ezequiel, nos demuestra que es Dios quien logró convertir a Israel en lo que hoy es. Una nación poderosa, una nación grandiosa, una nación con una gran historia respecto a que un Dios poderoso los levantó del polvo, los levantó de la nada. Gracia, la hermosura es de Dios, la gracia únicamente es
de Dios. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, Pablo menciona, dice que Dios dijo: yo tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré de quien yo he de compadecerme. Dios no está obligado a ser misericordioso con nosotros, pero en su gracia es misericordioso, y fue misericordioso con Israel. Dios no está obligado a bendecirnos, pero nos bendice. Veíamos en el mensaje del Evangelio de la segunda milla que Dios es tan bueno y misericordioso que hace que el sol salga sobre justos e injustos, hace que llueva sobre buenos y sobre malos. Así es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, la hermosura de Dios, que quiero que entiendas que son sinónimos, ¿sí?, es de lo que estamos hablando aquí. Si Israel logró desarrollarse, logró crecer, logró obtener una tierra, una nación, un territorio, logró convertirse en aquellos años en un gran imperio de alguna manera, fue por la gracia de Dios. Entonces concluimos que la hermosura es de Dios únicamente. Nadie se la merece, de nadie proviene, es únicamente de Dios, nadie. Y Él la reparte a quien Él desea y como Él quiere, según su santa y su bendita voluntad. Una vez que entendemos que la hermosura es de Dios y que cuando hablamos de hermosura hablamos de la gracia, ahora es necesario entender que la hermosura trae renombre. Dice el versículo: y creció tu renombre y se esparció por todas las naciones a causa de tu hermosura. Cuando Dios derramó la hermosura, su gracia sobre Israel al consolidarse como nación, su fama se extendió por toda la región. Aún antes de que entraran en la tierra prometida, ya las naciones vecinas escuchaban el nombre de Israel y rápidamente se llenaban de temor. Recuerden lo que dijo Rahab a los 2 espías en Jericó: nosotros, toda la ciudad está teniendo miedo, tiene temor de ustedes, porque hemos escuchado cómo Dios les permitió pasar el Mar Rojo en seco. Hemos escuchado cómo ustedes han derrotado a los reyes de las otras naciones. El Señor ha entregado esta ciudad en sus manos. Así había crecido el renombre de Israel, y eso que aún no entraban en la tierra, aún no tenían su territorio. Cuando la gracia de Dios se manifestó o se derramó sobre Israel, cuando la hermosura de Dios se derramó sobre Israel, Israel creció grandemente. ¿En qué consiste la hermosura de Israel a causa de la hermosura de Dios? En términos sencillos, mis hermanos, hablamos de que Israel tuvo una tierra para morar. De ser esclava en la nación de Egipto, logró ser una nación con un territorio. Logró tener una ciudad, logró tener un territorio. Israel logró convertirse en una nación con todas sus letras: territorio, gobierno, leyes, riquezas. Israel, Dios le permitió entrar a aquella tierra que Él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dentro de esta tierra, Israel alcanzó prosperidad y asimismo alcanzó estabilidad durante la monarquía de David y Salomón. Las mejores etapas de Israel fueron el reinado de David y el reinado de Salomón. Durante el reinado de David logró eliminar a casi todos los enemigos. Y durante el reinado de Salomón hubo una época de paz. Una época de paz en donde se dice, según la historia y las escrituras lo confirman, que a muchas naciones de alrededor le daban y le pagaban tributo a Israel. Israel se había convertido en un imperio maravilloso. Durante el reinado de Salomón, la paz, la estabilidad, la riqueza, la prosperidad, el reconocimiento de parte de las otras naciones había llegado a tal grado que muchas naciones hicieron una alianza con Israel. Salomón hizo varias alianzas con diversos pueblos, les pagaban tributos. El templo que había edificado era una de las maravillas del mundo antiguo. Gentiles acudían al templo y se maravillaban al ver la hermosa construcción. Toda Israel había alcanzado gran fama, gran renombre durante la etapa de David, durante el reinado de David y durante el reinado de Salomón. Riqueza, prosperidad, estabilidad, un gobierno bueno, buena armonía, paz. Israel alcanzó estas riquezas. Pero volvemos a decir, todo fue debido a que la hermosura de Dios se derramó sobre Israel, y también Israel por eso logró ser hermoso. Eso es lo que dice el versículo. Tú eras hermosa, Israel,
a causa de mi hermosura que era perfecta, dice Dios. Es decir, si Dios no derramaba su gracia sobre Israel, Israel no hubiera sido nada. Pero gracias a que Dios derramó su gracia, su hermosura sobre Israel, Israel logró convertirse en alguien hermoso, en alguien que tuvo renombre durante su historia. Pero, tristemente, es aquí donde comienzan los problemas. Israel, al ver todo lo que le pasaba, mira, las naciones nos pagan tributo. Mira, los gentiles vienen y admiran la construcción, el templo de Salomón. Tenemos dinero en extremo, ganado en extremo, riquezas en extremo. Creo que nos hemos portado muy bien, decían los israelitas. ¿Y sabes qué sería bueno? Yo creo que para no perder la riqueza que tenemos y aún generar más ingresos, más riqueza, más prosperidad, sería bueno hacer alianzas con las naciones. ¿Pero de qué manera? Salomón pecó a su manera para hacer las alianzas. Dios había prohibido en la ley de Moisés estrictamente no hacer alianzas con las otras naciones. Salomón hizo caso omiso a esas leyes e hizo varias alianzas, y en aquel tiempo la alianza consistía en el matrimonio. Sí, para sellar una alianza se tenían que casar dos personas de ambas naciones, de la realeza obviamente, tenían que contraer matrimonio como evidencia de la alianza que había entre ellos. Ahora por eso entiendes por qué Salomón tuvo tantas mujeres, tantas alianzas que hizo, pobrecito. Demasiadas alianzas. Ahí comenzó el asunto. Las alianzas comerciales y políticas que Salomón hace sirven como puente para que la idolatría de las otras naciones se introduzca a la nación de Israel. Las mujeres de Salomón obviamente tenían otras maneras de pensar, otras religiones, e introducen la idolatría. Y como a Salomón le gustaba complacer a sus mujeres, Salomón introduce de a poco la idolatría a toda la nación. Es así como vemos que más adelante dice la Escritura en el mismo versículo 15, pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de ella. A cuantos pasaban, suya eres. Israel tenía la prosperidad, Israel tenía una buena vida, una buena nación, pero habían olvidado por qué. Llegaron a pensar que esa riqueza era suya, que se la habían ganado a pulso. Llegaron a pensar que esa riqueza les pertenecía, que ellos se la habían ganado, que ellos se la merecían y que eran los dueños absolutos de todo, de su territorio, de su riqueza, de sus animales. Y dijeron, bueno, para que no nos vayamos a volver pobrecitos, vamos a hacer alianzas. Y resulta que la idolatría entró por ahí. Se olvidaron de Dios, construyeron altares a los que la Biblia llama lugares altos. La idolatría entró a tal grado que sacrificaban a sus hijos a esos dioses. Abandonaron de a poco la ley de Dios. Abandonaron de a poco todo aquello que Dios les había dicho que no hagan. No hagas, no cometas idolatría, no adores a los dioses de otras naciones, no hagas alianzas, no te cases con la gente de otras naciones. Pero Israel fue olvidando de a poco que la hermosura que tenía no era de él, no le pertenecía, no era suya. Si logró ser hermosa y si logró ser famosa a su alrededor, era porque la gracia de Dios se había derramado. Pero ellos lo olvidaron, lamentablemente. La hermosura trae renombre. La hermosura trae renombre. Y a veces el renombre, la fama, el reconocimiento nos hace perdernos. Tú te preguntarás, ¿y por qué te estoy hablando? ¿Por qué me hablas de Israel? ¿Por qué Israel viene a cuento? Porque de alguna manera podemos compararnos hoy con el ejemplo de Israel. ¿Cuántos de nosotros no han recibido la misma hermosura de Dios? La gracia. ¿Estamos vivos? Por gracia. ¿Tenemos trabajo? Por gracia. ¿Tenemos recursos? Por gracia. ¿Tenemos salud o en su debido defecto tenemos más salud que enfermedad o la fortaleza para soportar la enfermedad? Por gracia. Tenemos a nuestra familia por gracia. Si tienes hijos es por gracia. Si hoy pudiste levantarte, despertar, comer, desayunar, tomar café, comer enchiladas, no lo sé, fue por gracia. Porque la hermosura de Dios se ha derramado sobre ti, sobre tu familia. Y hay que admitir que la hermosura en nuestro caso también trae mucho renombre. En mi caso, un ejemplo personal, para no meterme tanto con ustedes. Yo reconozco que si estoy aquí predicándoles, no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo sepa más que ustedes, no es porque en algún momento yo haya querido
volverme predicador? Fue por la gracia de Dios, y es por la gracia de Dios. Así como cualquier otro predicador, así como cualquier otro maestro que hoy exista a lo largo del mundo. Pero en el ámbito de los predicadores, tenemos que admitir con tristeza, como se mencionaba en la dominical, que hay quienes comenzaron reconociendo que era por la gracia que predicaban y la gente se convertía. Era por la gracia que se les había otorgado un lugar para predicar. Algunos tienen lugares grandes, conocidos como mega iglesias, otros lugares pequeños, otros no tienen ni siquiera un templo, se congregan en casas. Pero después de un tiempo, cuando vieron la hermosura de Dios derramarse sobre ellos, la iglesia donde estaban creció, los ingresos crecieron, tal vez tienen plataformas de YouTube y sus predicaciones alcanzan buenas vistas. Esa hermosura les trajo renombre y muchos predicadores, hay que decirlo, han confiado en su hermosura. Y eso los ha llevado al mismo error de Israel, enorgullecerse y sentirse dueños de la hermosura. Yo he trabajado por este ministerio, yo soy el que predico, yo soy el que hace milagros, yo soy el que oro y la gente sana, yo soy el que llena los templos. No, hemos olvidado a veces que es por gracia. Ese es en el caso de nosotros los predicadores. Pero en el caso de las familias, de ustedes, de los congregantes, de los hijos de Dios, que tal vez no llevan a cabo un ministerio dentro de la iglesia, no son predicadores, no son evangelistas, de alguna manera la hermosura, la gracia de Dios también se ha derramado sobre ti y también ha venido renombre sobre tu vida. Si hoy tienes trabajo y tu trabajo te permite tener recursos no solo para lo necesario, sino que Dios ha derramado bendición hasta que sobreabunde, ahí está la hermosura de Dios. Si tú tienes a tu familia completa, si tienes a tu familia de alguna manera funcional, alegre, feliz, si no tienes necesidad de nada y tal vez aunque no tengas todo, Dios te otorga lo necesario, la gracia se ha manifestado. Pero a veces olvidamos que todo lo que tenemos es por gracia y olvidamos que nuestra condición era semejante a la de Israel cuando Dios la encontró. Tirados en el suelo, destinados a la perdición, destinados a la condenación. Cuando olvidamos de dónde venimos, perdemos totalmente la noción de quién es el que nos ha salvado. Hoy todo lo que tenemos, tanto en lo espiritual como en lo físico, querida iglesia, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Entonces no busques cometer el error de Israel. Aclaramos, el error de Israel fue confiar en su propia hermosura, creer que era autosuficiente. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de aquel que les otorgó sus bendiciones, se olvidaron de aquel que les proveyó, de aquel que los bendijo. Se olvidaron y dijeron: no, todo lo que tengo es mío, yo me lo he ganado, es con mi esfuerzo, con mi sudor, y para poder multiplicarlo, bueno, pues voy a alejar tantito de Dios y entonces voy a comenzar a hacer alianzas con otras naciones. Ese fue el error de Israel. Es aquí donde pasamos a la tercera enseñanza que nos brinda el ejemplo de Israel. La hermosura debe traer algo a nuestra mente. En el caso de Israel, mis hermanos, trajo lo que no debía traer. ¿Qué es lo que la hermosura debe traer a nuestra mente? Cuando analizamos que la hermosura es de Dios, o sea, que la gracia proviene de Dios, cuando analizamos que Dios ha derramado esa gracia sobre nosotros y que esa hermosura, esa gracia trae renombre a nuestra vida, trae salud, trae riqueza, trae una muy buena vida espiritual, trae gozo, trae paz que sobrepasa todo entendimiento. Vemos que en nuestro trabajo Dios lo bendice, vemos que en nuestra familia Dios está presente. Bueno, hay algo interesante. Todo esto, cuando tú analizas que la gracia es de Dios y analizas que es Dios el que ha derramado su gracia sobre ti y por eso tal vez tienes cierto renombre, hay algunos versículos que nos describen qué hacer. ¿Qué es lo que debería venir a nuestra mente cuando nos ponemos a pensar y a reflexionar en que la hermosura que hoy tenemos es de Dios? Dios le dijo a Israel, antes de que entrara a la tierra prometida, lo siguiente, en Deuteronomio capítulo 8, verso 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Dice el Señor, tú vas a comer, vas a saciarte, vas a entrar en la tierra y cuando tú comas, cuando tú te sacies, tienes que traer algo siempre a tu mente. ¿Qué es lo que dijo Dios que Israel debería hacer? Bendecir el nombre de Dios. Es decir, cuando tú observas, cuando tú notas todo lo que Dios te ha dado,
Tu mente, tu corazón, tu ser deberían siempre proclamar bendiciones para con aquel que te ha bendecido. Amén. Eso es lo que la hermosura debería traer a nuestra mente. Bendecir el nombre de aquel que nos ha bendecido. La Biblia lo recalca constantemente. La Escritura nos menciona, Salmo capítulo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La Escritura también nos hace una pregunta. El salmista se pregunta en el Salmo 116, verso 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué le puedes dar a Dios por lo que Él te ha dado? ¿Será que le podemos pagar con algo la grandiosa y maravillosa gracia que ha derramado sobre nosotros? No la podemos pagar. ¿Qué podríamos pagar? Dice el salmista. Cuando analizo todos tus hechos, todas tus obras, todo lo que me has dado, me pregunto, ¿qué podré pagar yo? ¿Qué le podré dar a Dios por todos sus beneficios para conmigo? En otra parte, la misma Escritura nos menciona lo siguiente. Voy a contar los hechos del fiel amor de Dios, hechos por los cuales se debe alabar al Señor, conforme a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Contaré su gran bondad para con la familia de Israel, a la que le ha tenido compasión, y también sus muchos hechos de fiel amor. Isaías 63:7. Dice el salmista, dice el profeta Isaías, yo voy a contar lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios ha hecho en la vida de la nación. Voy a contar y voy a alabar al Señor por su amor y por su fidelidad y por su misericordia y por lo que le ha dado a la casa de Israel. Cuando una persona, cuando un creyente reflexiona que la hermosura de Dios ha sido derramada sobre su vida, sobre su familia, reconoce que todo lo que tiene es un beneficio y que proviene únicamente de Dios, y eso debería llevar a una expresión de alabanza sin fin, a una expresión de gratitud sin fin, a una expresión en donde todos los días, como dice el salmista, bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No solamente ahí. La misma Escritura vuelve a recalcarnos algo. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Salmos 34, versículos 1 al 3. Engrandeced a Jehová conmigo. La Biblia nos recalca y nos presenta lo que las bendiciones de Dios, lo que la hermosura de Dios debe traer a nuestra mente. Debe traer gratitud, debe traer alabanza, debe traer gloria a Dios. Cuando Dios nos bendice, debemos bendecir su nombre. Cuando Dios nos otorga algo, cuando Dios nos da la vida diariamente, debemos alabar su nombre, cantarle y engrandecer su nombre. Todos juntos, todos, a una. Pero tristemente en la mente de Israel no estuvo esto cuando vio la hermosura que Dios derramó para ellos. Dice el versículo 15, pero tú confiaste en tu hermosura. Hay algo interesante. Dios no nos prohíbe disfrutar de lo que tenemos, ¿sí? Eso es algo que hay que declarar, algo que hay que dejar claro. Dios no nos prohíbe disfrutar el dinero que Dios nos otorga. No nos prohíbe disfrutar de esta vida, y no es necesario pecar para decir que disfrutamos la vida. Pero el error de Israel y el error que muchos hemos cometido es confiar en nuestra hermosura. Confiar más en la bendición que en aquel que nos ha bendecido. Eso fue lo que hizo Israel. Confió que su hermosura era segura. Confió que lo que tenía se lo había ganado. Y confió que si hacía otras cosas podría ganar un poco más. Y tristemente las cosas no le salieron bien a Israel. Lejos de que las cosas fueran bien, cuando confió en su hermosura, cuando puso en primer lugar los beneficios y se olvidó del benefactor, las cosas no salieron bien. Dios les advirtió a ellos, no me vayan a olvidar cuando entren a la tierra prometida y se sacien. No me vayan a olvidar, se lo dijo a todo el pueblo en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14. Escuchen lo que el Señor les dijo.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios se los advirtió. Van a poder disfrutar de todo lo que hay en la tierra, pero ten cuidado de que cuando tu plata y tu oro se multipliquen, de que cuando tus ovejas y tus vacas crezcan, de que cuando edifiques buenas casas, de que cuando comas y te sacies, no te olvides de quién te ha dado todo eso. No te olvides, dice. Ten cuidado de que no se vaya a enorgullecer tu corazón. Más adelantito dice, y no vayas a decir en tu corazón, mi fuerza y mi poder me han hecho capaz de recibir todo esto. Pero tristemente, justo lo que Dios les advirtió es lo que Israel terminó haciendo, y eso lo vemos en Ezequiel. Dios le dijo, tú confiaste en tu hermosura, dejaste de confiar en mí, buscaste más las bendiciones, me dejaste de lado a mí, que soy el benefactor. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, es triste, porque a veces esta es la vida que muchos de nosotros llevamos. El trabajo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Y como Israel, a veces pensamos que si le dedicamos buen tiempo a nuestro trabajo, ¿qué dijo Israel? Si hago alianzas, vaya, voy a tener más. Si le dedico más trabajo, aunque eso me quite el venir a la presencia de Dios, el honrar a Dios, tal vez tenga más. Es el mismo asunto. Dijeran unos por ahí, el mismo gato, pero menos revolcado o más revolcado, no sé. Confiar en que tus esfuerzos, confiar en que lo que tú puedes hacer por tu cuenta lejos de Dios va a traerte más bendición. Israel nos brinda el ejemplo de que eso es una decisión equivocada. Amén. Lo principal, lo central en nuestra vida es bendecir a Dios, tener a Dios en el centro de nuestra vida. Es aquí donde sí entra a cuento ese versículo que tantas veces se menciona. Dijo el Señor Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Bendito Dios. No confíes en tu hermosura. ¿Tienes trabajo? Es por la gracia de Dios. No dejes que tu trabajo te aleje de Dios. Tienes recursos, tienes dinero, disfrútalo, administralo bien. Dios te lo ha dado, no es malo. Pero no dejes que el dinero, la ambición y el orgullo te alejen de aquel que te ha dado la bendición. No seas como Israel. Y aún más importante, tu familia. Ya que hablamos hace 8 días de la familia, incluso la familia que tienes, tus hijos, tu matrimonio, son algo que Dios ha puesto por gracia ante ti. No dejes que ni aún tu familia se aleje de la hermosura de Dios, de la gracia de Dios. Tienes que entender que si eres, como hace 8 días lo decíamos, si tienes un hogar cristiano, un hogar cristocéntrico, toda tu familia debe congregarse. No debes dejar a ninguno afuera. No debes dejar a nadie afuera. No confíes en tu hermosura. No confíes para nada en lo que creas que tú puedes hacer. Cuando comas y te sacies, dijo Dios, cuando edifiques buenas casas, cuando veas que tus animales, tu ganado aumenta, cuando veas que el oro y la plata se te multiplican, cuando veas que todo va bien, no te enorgullezcas, no te olvides de Jehová tu Dios. Esa es la invitación para nosotros, querida iglesia. Hoy el mensaje sencillo es entender, mis hermanos, que estas son las características de la hermosura. La hermosura es de Dios. Dios derramó su hermosura sobre nosotros, así como lo hizo sobre Israel, y así como Israel se vio bendecida por la gracia de Dios, yo estoy seguro que aquí todos me pueden decir que han sido bendecidos por la gracia de Dios. Pero no se olviden de bendecir al benefactor, no se olviden de Dios, no dejen a Dios a un lado de la ecuación, porque ese fue el error de Israel. Confió en su hermosura, se prostituyó, entregó su tiempo y lo que Dios le había dado a quienes no debía, y entonces, lejos de obtener más, perdieron aún lo que tenían. Amén. Ese es el mensaje.
Si has entendido que eres salvo por gracia y que todo lo que tienes es por gracia, bendice al que te dio la gracia. Nunca te apartes del que te dio la gracia. Nunca te alejes de Dios. Nunca abandones a Cristo. No deseches la piedra angular. Él es todo lo que necesitamos. Y Él es el que nos otorga y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Ponte a pensar, de verdad. Si Cristo logró quitar el mayor problema en nosotros, que era el pecado, ¿crees que no te podrá bendecir y darte como lo ha hecho hasta ahora? Pero no te olvides de Él. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, dice el salmista. Entonces, mis hermanos, la hermosura es la gracia de Dios y se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Eso produce en nosotros cosas como logros y éxitos, riqueza y prosperidad, si es que es el caso. Asimismo, podemos decir que también habla de la sabiduría, habla de la inteligencia, habla de los talentos y los dones, habla también acerca del estatus o de la posición social, ¿sí? El trabajo, la riqueza, la estabilidad. Todo eso que hoy nosotros tenemos no es de nuestra cuenta. Pablo menciona, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todos nosotros, hermanos, como Israel, no éramos nada ni nadie. Nada ni nadie. Por eso dijo Jesús en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Pero ahora que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas, Pablo nos afirma en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es el centro de la bendición. Cristo es la mayor bendición que puedas recibir y ya la has recibido si eres hijo de Dios. Mis queridos hermanos, que tus logros y tus éxitos se los atribuyas a Dios, que tus talentos y tus dones se los atribuyas a Dios. Asimismo, que tu trabajo, que tu riqueza, que tu familia, que todo lo que tienes se lo atribuyas a Dios. Dale la gloria a Él por todo lo que tienes. No te olvides de Él. La invitación el día de hoy es que tú y yo reflexionemos sobre la gracia bendita de Dios, los grandes beneficios de Dios. ¿Y cómo has tú tratado con esos beneficios? Durante estos próximos minutos, ya unos 2 minutos, quiero darte el tiempo para que reflexiones. ¿Será que hemos caído en el mismo error de Israel? ¿Hemos caído en el error de confiar en nuestra hermosura? Y que esa hermosura nos aleje justamente de Dios. Piensa por un momento en lo que te estoy diciendo. Me gustaría que reflexionaras y que hagas memoria. A lo largo de mi vida, a lo largo de este año, pregúntate, ¿será que he empezado a confiar en mi hermosura más que en aquel que me dio todo lo que tengo? ¿Será que en algún momento de mi vida, en algún momento del año, he cambiado al benefactor por los beneficios y he pensado que tal vez puedo tener mejor suerte o más suerte haciendo otras alianzas incorrectas como lo hizo Salomón? ¿Será que en algún momento me llegué a olvidar de que esta hermosura no es mía, sino que Dios me la otorgó? Que todo lo que tengo es por gracia de Dios. Hoy reflexiona. Hoy me gustaría que reflexionen todos, hombres, mujeres, jóvenes. Si tu trabajo te aleja de Dios, es porque estás confiando más en tu hermosura. Si tus talentos y tus dones y tus habilidades te los atribuyes a ti mismo, es porque estás confiando más en tu hermosura. Si sientes que lo que has logrado es porque tú te has esforzado y no le das la gloria a Dios, estás confiando más en tu hermosura y estás olvidando al benefactor. Cuando nosotros nos olvidamos del benefactor, ya vemos lo que le pasó a Israel. Dios permitió que Israel fuese conquistada. Dios permitió que aún el templo fuese derribado. Dios permitió que las familias de Israel fuesen llevadas a lugares lejanos. Dios permitió la destrucción de aquella santa ciudad porque ellos se habían olvidado de aquel que les había otorgado la hermosura. El mensaje de hoy es este, la conclusión es esta. No confíes en tu hermosura, confía en el benefactor. No busques los beneficios, busca a aquel que te ha bendecido. No pienses que lo que tienes es tuyo. Recuerda que todo te lo ha dado Dios. Cuando aprendes eso, cuando llevas ese estilo de vida, entonces serás bendecido. Nunca te vas a apartar de Dios. Y aun cuando parezca que las cosas van mal,
es Dios el que va a otorgar bendición, es Dios el que va a respaldar, es Dios el que hará. Mis hermanos, el mensaje de hoy es sencillo, tal vez no lleva mucha teología, tal vez no lleva demasiado contenido griego, pero es un mensaje sencillo. El llamado es recordar que somos la iglesia de Cristo, que debemos depender de Cristo totalmente, no confiar en nosotros mismos, sino depender de Él, buscarlo primero a Él, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Les invitamos entonces a ponerse de pie. Hoy me gustaría que durante nuestra oración le diéramos gracias a Dios por aquella hermosura que ha derramado sobre nosotros. Comienza a orar, comienza a orar. Dale las gracias a Dios por lo que te ha dado. Pídele perdón si has olvidado en algún momento que Él fue el que te lo dio. Y asimismo, dale las gracias porque nunca te ha dejado. Jamás te ha dejado. Y aun cuando nadie daba nada por nosotros, Él dio hasta su vida, Él derramó su sangre. Esa es la gracia de Dios, esa es la hermosura. Dale gracias a Dios por tu familia nuevamente. Gracias a Dios por tu trabajo. Gracias a Dios por tus finanzas. Gracias a Dios por tu salud, o en su defecto, gracias a Dios por la fortaleza en medio de la enfermedad. Dale gracias a Dios por la hermosura que ha sido derramada. Todos, 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 todos. Cuando la gratitud se presenta delante de Dios es un perfume maravilloso. Dale las gracias a Dios. Dale gracias. Señor, te doy gracias por mi familia. Señor, te doy gracias por mi trabajo. Señor, te doy gracias para quienes están casados. Te doy gracias por mi matrimonio. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho llegar a mi vida. Tengo riquezas espirituales, tengo riquezas materiales, tengo riquezas en todo. Me has bendecido en todo, así como dice el apóstol Pablo. Así como dice el apóstol Pablo, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh Señor, agradecemos la hermosura que se ha derramado sobre nosotros. Así como Israel, nosotros no éramos nada, pero llegaste a nuestra vida, entraste a nuestro corazón, irrumpiste, Señor, en nuestra rutina monótona, y entonces cambiaste todo. Entendemos que la hermosura que has derramado sobre nosotros ha traído renombre. Nos has permitido conocerte, ser hijos tuyos. Cada día que pasa es una bendición de tu gracia. Cada día que pasa, Señor, reconocemos que tú estás pendiente de nosotros, dando el recurso, dando la fuerza, dando el trabajo, dando el sustento. Así como el Señor nos enseñó a orar, vemos esa oración cumplida, pues nos has dado el pan de cada día. No nos has dejado ni nos has desamparado. Hoy te pedimos que nos ayudes a no confiar en nuestra hermosura. Aunque el renombre, aunque la fama, aunque el reconocimiento venga, Señor, no nos permitas olvidar que no es nuestra, sino que es tuya, y que por tu gracia somos bendecidos, que por tu gracia tenemos lo que tenemos, Señor. Peña de Oreb, acuérdate de lo que Dios le dijo a Israel: cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas, cuando veas que tus animales aumentan, cuando veas que el oro y la plata que tienes aumenta, no te enorgullezcas. No te olvides de mí, dice Dios. Yo soy el que te bendice, yo soy el que te prospera, yo soy el que te da la vida, yo soy el que te da la salud. Dale las gracias a Dios. Y asimismo, Señor, hoy te pedimos perdón. Y si en algún momento hemos confiado más en nuestra hermosura, en nosotros mismos, creyéndonos autosuficientes, ayúdanos, vence todo orgullo, vence toda altivez de espíritu, Señor, vence toda altivez de corazón. Y ayúdanos hoy verdaderamente a volver al primer amor y a reconocer que todo lo que tenemos es por tu gracia. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, oh Señor. He aquí, Señor, la iglesia Peña de Oreb, que cada uno hoy comprenda que tiene una responsabilidad mayormente para contigo. El trabajo puede esperar y puede ser administrado. Las finanzas pueden esperar. Asimismo, Señor, todas aquellas otras cosas pueden esperar, pues vendrán por añadidura. Que lo primero en nuestra vida sea buscar tu reino, sea buscar tu justicia, tenerte como el centro de nuestra vida, tenerte como el centro de todo, Señor. Te rogamos que nos bendigas y que nos ayudes a aprender de este ejemplo lo que no debemos hacer. Hoy, Dios mío, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues este es el mensaje de hoy.
invita a reflexionar respecto a todo lo que tenemos y nos invita a recordar que todo lo que tenemos es de Dios, es por gracia de Dios, y por lo tanto nunca debemos alejarnos de Él, nunca debemos ser vanagloriosos, y pues a seguir adelante, hermanos, recordando que cuando llegue la bendición a nuestra vida, cuando la bendición está presente en nuestras vidas, es porque la gracia de Dios se ha derramado. No es por nuestra fuerza, no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Que Dios les bendiga. Asimismo, pues le damos gracias y les pedimos a quienes estuvieron con nosotros a través de la pantalla. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta el próximo servicio. Aquella cruz su vida la entregó.